El registro parroquial de San Miguel de los Santos marcaba las 5:47 de la mañana del 23 de octubre de 1987, cuando las campanas del convento de Santa Clara debieron sonar para el primer rezo del día. Pero ese martes, por primera vez en 43 años de historia conventual, el valle de Tepoztlán, Morelos, despertó en un silencio que helaba la sangre. Rosaura Medina había caminado la misma ruta pedregosa durante los últimos 12 años. Cada amanecer, su figura menuda y encorvada subía por el sendero que llevaba al convento, cargando una canasta de pan recién horneado y leche fresca para las hermanas. A sus 62 años, Rosaura conocía cada piedra del camino, cada curva entre los ahuehuetes centenarios, cada sombra que se proyectaba desde los muros de adobe del sagrado recinto. Pero esa mañana, algo estaba terriblemente mal. El aire olía diferente. No era el aroma familiar de copal e incienso que solía filtrarse desde la capilla, ni el perfume de las gardenias que Sor Ángela Domínguez cultivaba en el jardín interior. Era un olor extraño, metálico, como si la tierra misma hubiera sudado durante la noche. «Ave María Purísima», murmuró Rosaura al acercarse al portón de madera tallada que custodiaba la entrada principal. Tocó 3 veces, como siempre. El eco de sus nudillos resonó contra la madera maciza, pero no hubo respuesta. Esperó 2 minutos, contando cada segundo en su reloj de bolsillo plateado, herencia de su difunto esposo. Volvió a tocar, esta vez con más fuerza. El silencio se extendía como una manta pesada sobre el convento. Rosaura conocía las rutinas de las 9 hermanas que habitaban Santa Clara. A las 5:30, Sor Beatriz Alcántara, la novicia más joven, siempre abría el portón para recibir los alimentos. Era una muchacha de 23 años, de ojos grandes y sonrisa tímida, que había llegado al convento apenas 8 meses atrás desde Cuernavaca, huyendo de una vida que nunca quiso detallar. Pero Sor Beatriz no apareció. A las 5:45 debería haber llegado Sor Ángela, la hermana mayor y superiora del convento. Sor Ángela Domínguez tenía 58 años y había dedicado más de la mitad de su vida a Dios entre esos muros. Era una mujer de presencia imponente, con manos grandes y callosas por el trabajo, y una voz grave que resonaba durante los cánticos vespertinos. Jamás, en todos los años que Rosaura había conocido el convento, Sor Ángela había faltado a una cita o roto una rutina. Pero Sor Ángela tampoco apareció. El viento de octubre arrastraba hojas secas por el patio exterior, creando un susurro inquietante que se colaba entre las rendijas del portón. Rosaura sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío matutino. Dejó la canasta en el suelo y rodeó el perímetro del convento, buscando alguna señal de vida. Las ventanas de la capilla, pequeñas y protegidas por rejas de hierro forjado, estaban cerradas. No se filtraba luz de velas ni se escuchaba el murmullo de oraciones. En el lado este del edificio, donde se ubicaban las celdas de las hermanas, las contraventanas de madera permanecían selladas. Ni siquiera el huerto, visible a través de los barrotes del muro posterior, mostraba signos de actividad reciente. Era como si el convento hubiera sido abandonado durante la noche. Rosaura regresó al portón principal y por primera vez en 12 años de servicio devoto, se atrevió a empujar la manija de hierro. Para su sorpresa, la puerta no estaba cerrada con llave. Se abrió con un crujido prolongado que cortó el aire matinal como un gemido. «Hermana Ángela», gritó desde el umbral. «Sor Beatriz». Su voz se perdió en los pasillos de piedra. El eco regresó vacío, sin respuesta. El patio interior del convento se extendía ante ella como un escenario abandonado. La fuente central, tallada en cantera rosa, goteaba con un ritmo constante que había marcado el tiempo durante décadas. Las macetas de barro cocido seguían en su lugar, llenas de geranios rojos y blancos que Sor Ángela regaba religiosamente cada tarde.
pero no había rastro de las hermanas. Rosaura avanzó con pasos vacilantes sobre las losas de piedra, sintiendo que cada pisada profanaba un espacio sagrado. El corredor que rodeaba el patio estaba flanqueado por arcos de medio punto, típicos de la arquitectura colonial mexicana. Las paredes encaladas reflejaban la luz dorada del amanecer, creando sombras que parecían moverse con vida propia. Se dirigió primero hacia la capilla. La puerta de madera tallada con motivos religiosos estaba entreabierta. Rosaura la empujó suavemente y asomó la cabeza. El interior estaba sumido en penumbras, iluminado apenas por la luz que se filtraba a través de los vitrales de colores. El altar mayor, presidido por una imagen de Santa Clara de Asís, permanecía intacto. Los reclinatorios estaban ordenados en filas perfectas, como si esperaran la llegada de los fieles. Pero las hermanas no estaban allí. Salió de la capilla y se dirigió hacia el ala este, donde sabía que se encontraban las celdas individuales de las religiosas. El pasillo era estrecho y fresco, con el piso de ladrillo rojo, gastado por décadas de pasos silenciosos. A lo largo del corredor se alineaban 9 puertas de madera simple, cada una marcada con una pequeña cruz de metal. Rosaura tocó la primera puerta. «Hermana, ¿se encuentra bien?» Silencio. Tocó la segunda, la tercera, la cuarta. En cada puerta, el mismo silencio sepulcral la recibía como respuesta. Sus manos temblaron al llegar a la quinta puerta, que sabía pertenecía a Sor Ángela. Giró la manija con cuidado. La celda estaba vacía, pero no parecía abandonada. La cama angosta estaba hecha con precisión militar, las esquinas del cobertor blanco perfectamente alineadas. En la mesita de noche reposaba un rosario de cuentas de madera y un libro de oraciones abierto en una página marcada con un listón morado. El crucifijo de bronce colgado en la pared captaba un rayo de sol que se filtraba por la pequeña ventana, creando un destello que lastimó los ojos de Rosaura. Todo estaba en su lugar, como si Sor Ángela hubiera salido apenas unos minutos antes, pero había algo extraño. Sobre la almohada, casi imperceptible, descansaba un pétalo seco de gardenia. Rosaura lo reconoció inmediatamente. Era de las flores que Sor Ángela cultivaba con tanto amor en el jardín. Pero las gardenias habían dejado de florecer semanas atrás, con la llegada del otoño. ¿De dónde había salido ese pétalo? Rosaura revisó las demás celdas con creciente inquietud. En cada una encontró la misma escena: camas hechas, pertenencias en orden, libros de oración abiertos, rosarios sobre las mesitas, y en cada almohada, como una firma misteriosa, un pétalo seco de gardenia. 9 celdas, 9 pétalos, 9 hermanas desaparecidas. Al salir del ala de las celdas, Rosaura notó que sus pasos resonaban de manera diferente en el patio central. El eco parecía más profundo, más hueco, como si el convento mismo hubiera perdido su alma. Se dirigió hacia el refectorio, esperando encontrar algún rastro de la cena de la noche anterior o del desayuno que nunca llegó a servirse. La mesa larga de madera de pino estaba puesta para 9 personas. Los platos de barro, las tazas de peltre, las cucharas de metal oxidado, todo ocupaba su lugar asignado con la precisión que caracterizaba la vida conventual. En el centro de la mesa, un florero de cristal contenía las últimas rosas del jardín, ya marchitas pero aún conservando un perfume tenue. Pero las sillas estaban vacías. Rosaura se acercó a la cocina, una habitación amplia con un gran fogón de leña y repisas llenas de ollas de barro cocido. Sobre la mesa de preparación encontró ingredientes para el desayuno: tortillas envueltas en un trapo húmedo, frijoles refritos en una olla de hierro, queso fresco cortado en rebanadas perfectas. Todo listo para una comida que nunca se sirvió. En la despensa, los costales de maíz, frijol y arroz estaban ordenados contra las paredes. Los frascos de miel, mermelada y conservas brillaban en las repisas como pequeños soles dorados. Nada había sido tocado, nada había sido robado. Era como si las 9 hermanas hubieran simplemente
desaparecido. Rosaura salió de la cocina y se dirigió hacia el jardín interior, el lugar que Sor Ángela más amaba en todo el convento. Era un espacio rectangular rodeado por corredores con columnas de cantera, donde crecían hierbas medicinales, flores de temporada y algunos árboles frutales. En el centro, un pozo de agua bendita reflejaba el cielo cada vez más azul de la mañana. Pero al acercarse al jardín, Rosaura descubrió algo que la hizo detenerse en seco. El rosal de gardenias de Sor Ángela, que había estado completamente seco desde hacía semanas, mostraba ahora 9 flores blancas perfectamente abiertas, 9 gardenias frescas, imposiblemente florecidas en pleno otoño, cuando la planta debería estar en letargo invernal. Y alrededor de cada flor, grabadas en la tierra húmeda como si alguien las hubiera trazado con el dedo, aparecían 9 pequeñas cruces. Rosaura sintió que las piernas le flaqueaban. Se aferró al borde del pozo para no caer, mientras su mente trataba de procesar lo que veía. Las gardenias no florecían en octubre, era imposible, y esas marcas en la tierra, el sonido de pasos, la sobresaltó. Se volvió rápidamente, esperando ver por fin a una de las hermanas caminando por el corredor. Pero no era una monja quien se acercaba. Era el padre Julián Esquivel, párroco de la iglesia del pueblo, un hombre de 35 años, con el cabello prematuramente canoso y ojos de color miel que siempre parecían preocupados. Vestía una sotana negra salpicada de polvo del camino, y en su rostro se dibujaba una expresión de alarma creciente. «Señora Rosaura», dijo con voz entrecortada, «gracias a Dios la encuentro aquí. El obispo Villagrán me envió desde Cuernavaca apenas recibió el mensaje. ¿Es cierto lo que dicen en el pueblo? Las hermanas han... No están, padre», interrumpió Rosaura, señalando hacia el jardín. «Ninguna de ellas está. Y mire esto». El padre Esquivel siguió la dirección de su mirada y se quedó inmóvil al ver las gardenias florecidas y las cruces marcadas en la tierra. Su rostro palideció hasta tomar el color de la cal de las paredes. «Dios mío», murmuró, persignándose lentamente. «¿Cuándo fue la última vez que alguien las vio?» «Ayer por la tarde, padre. Como siempre, Sor Ángela me recibió en el portón para despedirse. Me dijo que rezaría por mi nieto enfermo y me dio su bendición. Todo estaba normal, pero esta mañana...» Rosaura no pudo terminar la frase. Las palabras se le atoraron en la garganta al recordar el silencio terrible que había encontrado, las celdas vacías, los pétalos misteriosos. El padre Esquivel caminó hasta el rosal de gardenias y se arrodilló junto a las cruces grabadas en la tierra. Las estudió con detenimiento, como si fueran jeroglíficos que necesitara descifrar. Después se incorporó lentamente, sacudiendo el polvo de su sotana. «Señora Rosaura, necesito que mantenga esto en secreto por ahora. El obispo Villagrán va a enviar una comisión especial para investigar lo ocurrido. Mientras tanto, nadie más debe entrar al convento. ¿Me comprende? Pero padre, ¿qué pudo haber pasado? Las hermanas no pueden haber desaparecido así, como si... No lo sabemos todavía», la interrumpió el sacerdote con suavidad. «Pero le prometo que encontraremos respuestas. La iglesia no abandonará a las hijas de Santa Clara». Mientras hablaban, una brisa suave agitó las ramas del rosal. Uno de los pétalos de gardenia se desprendió y voló hasta posarse en el hombro del padre Esquivel. Él lo tomó entre sus dedos y lo observó con una expresión indescifrable. «9 flores», murmuró para sí mismo. «9 cruces, 9 hermanas». El sol del mediodía ya calentaba el patio del convento cuando Rosaura y el padre Esquivel sellaron el portón principal con una cadena y un candado que el sacerdote había traído desde el pueblo. Antes de marcharse, ambos se volvieron para contemplar una vez más las torres y muros del convento de Santa Clara, que ahora parecía un sepulcro blanqueado bajo la luz dorada de octubre. «¿Cree usted que volverán, padre?», preguntó Rosaura con un hilo de voz.
El padre Esquivel guardó silencio durante largo rato, contemplando las ventanas cerradas y los corredores vacíos. En su mano derecha, el pétalo de gardenia se había vuelto translúcido, como un pedazo de pergamino antiguo. Rezo para que sí, señora Rosaura, rezo para que sí. Pero en el fondo de su corazón una voz le susurraba que las hermanas de Santa Clara jamás regresarían a caminar por esos corredores de piedra, y que el secreto de su desaparición quedaría sepultado entre los muros del convento durante muchos años, muchos años. ¿Qué hace una comunidad cuando sus guías espirituales desaparecen sin dejar rastro? En Tepoztlán, la respuesta llegó en forma de susurros, teorías y una búsqueda que se extendería por meses sin encontrar una sola pista sólida. La noticia de la desaparición de las 9 hermanas del convento de Santa Clara se extendió por el pueblo como un incendio en época de sequía. Para el mediodía del 23 de octubre, grupos de vecinos se habían congregado en la plaza central frente a la parroquia de San Miguel, intercambiando teorías que iban desde lo místico hasta lo siniestro. «Yo las vi anoche», insistía doña Carmen Vázquez, una mujer de 70 años que vivía en la casa más cercana al convento. «Eran como las 11 y vi luces moviéndose en el jardín. Pensé que era Sor Ángela regando sus plantas, como hace a veces cuando no puede dormir». «¿Luces cómo?», preguntó su vecina Esperanza Morales, acercándose más al círculo que se había formado alrededor de doña Carmen. «Como velas, pero muchas. Se movían en círculo alrededor del pozo del jardín, y había un sonido como cánticos, pero en un idioma que no reconocí». El padre Esquivel, que había regresado del convento con el rostro demudado, escuchaba las conversaciones desde los escalones de la iglesia. Cada testimonio, cada teoría, cada rumor se grababa en su memoria como datos de una investigación que no sabía cómo resolver. El obispo Eduardo Villagrán llegó a Tepoztlán esa misma tarde, acompañado de 2 secretarios diocesanos y un investigador civil de Cuernavaca. Era un hombre imponente de 62 años, con barba gris perfectamente recortada y manos que temblaban ligeramente, traicionando una ansiedad que su voz autoritaria trataba de ocultar. «Padre Esquivel», dijo al encontrarse con el párroco en la sacristía, «necesito que me relate exactamente todo lo que encontró en el convento. No omita ningún detalle». Durante la siguiente hora, el padre Esquivel describió minuciosamente la escena: las celdas vacías pero ordenadas, los pétalos de gardenia sobre las almohadas, las flores imposiblemente florecidas en el jardín, las cruces marcadas en la tierra. El obispo escuchaba en silencio, tomando notas en un cuaderno de cuero negro. «¿Y no había señales de violencia? ¿Nada fuera de lugar?», preguntó el investigador civil, un hombre delgado llamado Antonio Herrera. «Nada, señor Herrera. Todo estaba en perfecto orden, como si las hermanas hubieran salido para una actividad rutinaria y simplemente no hubieran regresado». El obispo Villagrán cerró su cuaderno con un golpe seco que resonó en la sacristía como un martillazo. «Organizaremos una búsqueda sistemática. Grupos de voluntarios revisarán cada barranca, cada cueva, cada sendero en un radio de 20 kilómetros. Y quiero que se interrogue a todos los lugareños que pudieron haber visto algo inusual en los últimos días». La búsqueda comenzó al amanecer del día siguiente. Más de 100 voluntarios se reunieron en la plaza central, armados con linternas, cuerdas, silbatos y una determinación férrea de encontrar a las hermanas desaparecidas. Se formaron grupos de 10 personas, cada uno encabezado por un hombre que conociera bien la geografía local. Rosaura Medina insistió en unirse a uno de los grupos, a pesar de sus 62 años y de las protestas de su hija Guadalupe, que había llegado desde la Ciudad de México al enterarse de la desaparición. «Mamá,
Usted no puede andar subiendo cerros y bajando barrancas, le decía Guadalupe mientras preparaba un termo con café. Déjelo a los hombres jóvenes. Esas hermanas son mi responsabilidad, respondía Rosaura con firmeza, acomodando en su morral una botella de agua y unas tortillas. Durante 12 años las he cuidado como si fueran mis propias hijas. No las voy a abandonar ahora. El grupo de Rosaura se dirigió hacia el norte del convento, siguiendo un sendero que se serpenteaba entre nopales y huizaches hacia las faldas del Teposteco. El líder del grupo era Marcos Jiménez, un campesino de 40 años que conocía cada piedra y cada árbol de la zona. Si las hermanas salieron caminando por aquí, explicaba Marcos mientras avanzaban en fila india, habrían dejado huellas. La tierra está suave por las lluvias de septiembre, pero después de 6 horas de búsqueda minuciosa, no encontraron ni una sola pisada que no perteneciera a algún animal del monte. Era como si las 9 mujeres se hubieran desvanecido en el aire. Los demás grupos reportaron resultados igualmente desalentadores. Revisaron cuevas, pozos abandonados, arroyos secos, senderos olvidados. Interrogaron a pastores, leñadores, comerciantes ambulantes. Nadie había visto nada, nadie había escuchado nada, nadie sabía nada. La única excepción fue el testimonio de un niño de 8 años llamado Pedrito Sánchez, quien vivía en un rancho a 3 kilómetros del convento. El pequeño insistía en que había visto señoras vestidas de blanco, caminando por el campo en la madrugada del 23 de octubre. Iban en fila, como procesión, decía el niño a su madre, Soledad Sánchez, y llevaban velas en las manos, pero las velas no se apagaban aunque había viento. Cuando el investigador Herrera interrogó al niño, éste se mantuvo firme en su versión, a pesar de la incredulidad de los adultos. ¿Hacia dónde caminaban las señoras?, le preguntó Herrera con paciencia. Hacia los cerros, señor, hacia donde sale el sol. ¿Y las reconociste? ¿Era alguna de las hermanas del convento? El niño negó con la cabeza. No les vi la cara. Tenían algo tapándoles la cabeza, como capuchas, pero eran muchas, y todas iguales. Este testimonio, aunque provenía de un niño, fue lo único que se acercó a una pista real. Los grupos de búsqueda concentraron sus esfuerzos en la zona oriental, hacia donde Pedrito había visto caminar a las misteriosas figuras vestidas de blanco. Pero el terreno hacia el este era traicionero. Barrancos profundos, vegetación espesa, cuevas que se hundían en la tierra como bocas hambrientas. Después de 3 días de búsqueda intensiva, los voluntarios regresaron agotados y sin resultados. Es imposible, se lamentaba Marcos Jiménez, con las botas llenas de lodo y las manos cortadas por las espinas. Hemos revisado cada metro cuadrado. Si hubieran pasado por ahí, habríamos encontrado algo, un pedazo de tela, una sandalia, cualquier cosa. El obispo Villagrán, que había permanecido en Tepoztlán, coordinando la búsqueda, comenzó a mostrar señales de desesperación. Sus manos temblaban más pronunciadamente y había desarrollado el hábito de morderse el labio inferior hasta hacerlo sangrar. Ampliaremos la búsqueda, anunció en una reunión con los voluntarios. Contactaremos a las autoridades de Morelos y del Distrito Federal. Esto no puede quedar así, pero las semanas pasaron y la búsqueda se fue desvaneciendo como los últimos ecos de las campanas del convento. Los voluntarios regresaron a sus trabajos, sus familias, sus vidas cotidianas. Los investigadores civiles cerraron el caso como desaparición sin evidencia de crimen, y el convento de Santa Clara permaneció sellado, como un sepulcro blanco que custodiaba secretos que nadie podía descifrar. Solo Rosaura Medina mantuvo viva la esperanza. Cada mañana, durante los siguientes 6 meses, caminaba hasta el portón cerrado del convento y dejaba una pequeña ofrenda: flores del campo, velas benditas, oraciones escritas a mano en pedazos de papel. ¿Por qué sigue viniendo aquí, señora Rosaura?, le preguntó un día el padre Esquivel,
encontrándola arrodillada frente al portón. «Porque las hermanas siguen aquí, padre», respondió sin voltear. «No en cuerpo, pero siguen aquí. Y mientras yo viva, no las voy a olvidar». El primer aniversario de la desaparición llegó con una ceremonia luctuosa en la parroquia de San Miguel. El obispo Villagrán ofició una misa especial por las hermanas ausentes, como había comenzado a llamarlas. La iglesia se llenó de feligreses que llevaban gardenias blancas y velas votivas. Pero después de la misa, cuando los asistentes se dirigían hacia sus casas, algo extraordinario sucedió. Desde el convento cerrado comenzó a filtrarse un sonido tenue, casi imperceptible, el tintineo suave de campanas. «¿Escuchan eso?», preguntó doña Carmen Vázquez, deteniéndose en seco en medio de la calle. «Son las campanas del convento», murmuró otro feligrés. «Pero eso es imposible. Está cerrado desde hace un año». Un grupo de curiosos se dirigió hacia el convento, siguiendo el sonido cristalino que parecía brotar de las torres gemelas de la capilla. Pero cuando llegaron al portón sellado, las campanas habían enmudecido. Solo quedaba el eco en su memoria y una sensación extraña en el pecho, como si hubieran presenciado un milagro o una advertencia. El padre Esquivel, que había escuchado el sonido desde la sacristía, se acercó al convento con el corazón palpitando. Examinó las cadenas y candados del portón. Seguían intactos, las ventanas continuaban cerradas. No había señales de que alguien hubiera entrado. Esa noche no pudo conciliar el sueño. Las campanas resonaban en su mente como un eco persistente, mezclándose con los recuerdos de aquel terrible día de octubre cuando había encontrado el convento vacío y las gardenias florecidas imposiblemente. Los años siguientes trajeron más misterios. Cada 23 de octubre, en el aniversario de la desaparición, los lugareños reportaban fenómenos extraños, luces que se movían en el interior del convento cerrado, sombras que caminaban por los corredores vacíos, el sonido tenue de cánticos que se filtraba a través de los muros de adobe. Algunos vecinos comenzaron a evitar pasar cerca del convento después del atardecer. Los niños inventaron juegos y canciones sobre las monjas fantasmas que supuestamente habitaban el lugar. Los jóvenes del pueblo se retaban mutuamente a acercarse al portón en noches de luna nueva, pero nadie, absolutamente nadie, se atrevía a entrar. El obispo Villagrán, que había envejecido considerablemente durante los años de búsqueda infructuosa, desarrolló una obsesión silenciosa con el caso. En su despacho de Cuernavaca, guardaba un expediente grueso lleno de testimonios, fotografías, planos del convento y teorías que iban desde lo racional hasta lo sobrenatural. Una tarde de 1993, 6 años después de la desaparición, recibió la visita de un investigador privado de la Ciudad de México que se especializaba en casos no resueltos. «Su Excelencia», le dijo el investigador, un hombre delgado de anteojos llamado Ricardo Montes, «he revisado todos los expedientes del caso. Hay algo que no encaja». «¿A qué se refiere?» «Las gardenias, Su Excelencia. He consultado con botánicos de la Universidad Nacional. Las gardenias no pueden florecer en octubre, y menos después de estar secas durante semanas. Es biológicamente imposible». El obispo Villagrán se reclinó en su silla de cuero, sintiendo que el peso de los años y los misterios sin resolver presionaba sobre sus hombros como una lápida. «¿Qué sugiere usted, señor Montes? ¿Que alguien plantó esas flores durante la noche? ¿Alguien que quería enviar un mensaje? ¿Qué tipo de mensaje?» «Eso, Su Excelencia, es lo que necesitamos descubrir». Pero Ricardo Montes nunca pudo completar su investigación. 3 semanas después de su visita al obispo, fue encontrado muerto en su apartamento de la Ciudad de México, víctima aparente de un infarto. Tenía 42 años y gozaba de perfecta salud. En su escritorio, los investigadores encontraron una sola nota escrita a mano: «Las gardenias no mienten».
Busquen en el lugar donde nunca miraron. El obispo Villagrán guardó esa nota en el expediente del caso, junto con todas las demás pistas que no llevaban a ninguna parte. Y mientras los años pasaban, el convento de Santa Clara siguió custodiando sus secretos, esperando el momento en que alguien fuera lo suficientemente valiente o lo suficientemente necio para buscar la verdad en el lugar donde nunca habían mirado. Ese momento llegaría 15 años después, cuando la Iglesia finalmente decidiera romper su silencio y revelar lo que había permanecido oculto durante tanto tiempo. Si no fuera por una gotera persistente en el techo de la sacristía de San Miguel, tal vez el secreto del convento de Santa Clara habría permanecido enterrado para siempre, pero el destino o la providencia tienen formas peculiares de revelar lo que debe ser revelado. Era el 8 de marzo de 2002, 15 años después de la desaparición de las hermanas. El padre Esquivel, ahora con 50 años y el cabello completamente gris, había estado lidiando con las goteras de la sacristía durante meses. Cada lluvia dejaba charcos en el piso de ladrillo y manchas de humedad en las paredes encaladas que parecían mapas de países inexistentes. «Ya no aguanto más esta gotera, padre», se quejaba Tomás Guerrero, el albañil del pueblo, mientras subía por una escalera de madera hacia las vigas del techo. «Va a terminar por pudrir toda la estructura». «Haga lo que tenga que hacer, don Tomás», respondió el padre Esquivel, organizando unos libros de registro que se habían humedecido. «No podemos seguir así». Lo que Tomás Guerrero no sabía era que su búsqueda de la fuente de la gotera lo llevaría a descubrir algo que cambiaría para siempre la historia del caso de las hermanas desaparecidas. La sacristía de San Miguel había sido construida en 1624, casi un siglo antes que el convento de Santa Clara. Sus muros gruesos de adobe y piedra habían resistido terremotos, revoluciones y el paso inexorable del tiempo, pero también guardaban secretos arquitectónicos que pocos conocían. Tomás había quitado varias tejas del techo cuando se dio cuenta de que la gotera no provenía de una filtración externa, sino de una cavidad oculta entre las vigas. Al introducir su linterna en el espacio, descubrió que había un pequeño compartimento sellado con ladrillo invisible desde abajo. «¡Padre, venga a ver esto!», gritó desde arriba. «Hay algo raro aquí». El padre Esquivel subió por la escalera con dificultad, su sotana enganchándose en los escalones de madera. Al llegar al nivel del techo, Tomás le mostró el compartimento oculto. «Mire, padre, este espacio no aparece en los planos originales de la iglesia. Alguien lo selló hace mucho tiempo, pero la humedad logró filtrarse y por eso teníamos la gotera». Con cuidado, Tomás removió los ladrillos que sellaban el compartimento. El espacio interior era pequeño, de aproximadamente 1 metro cuadrado, y había estado cerrado herméticamente durante décadas. El aire que salió tenía un olor extraño, una mezcla de incienso rancio, humedad y algo más que el padre Esquivel no pudo identificar. Al iluminar el interior con la linterna, ambos hombres contuvieron la respiración. Dentro del compartimento había una caja de madera tallada, del tamaño de un cofre pequeño. La madera era de cedro, probablemente procedente de los bosques locales, y estaba adornada con motivos religiosos, cruces, palomas, racimos de uvas. A pesar de los años de humedad, se conservaba en condiciones sorprendentemente buenas. «¿Qué cree que sea, padre?», preguntó Tomás, extendiendo la mano hacia la caja. «No la toque todavía», dijo el padre Esquivel con voz temblorosa. «Primero necesito pensar». Bajaron de la escalera en silencio. El padre Esquivel se sentó en una de las sillas de la sacristía, con las manos temblorosas y el corazón palpitando como si hubiera corrido una gran distancia. Algo en su instinto le decía que el descubrimiento de esa caja no era una coincidencia. «Don Tomás», dijo finalmente, «necesito que mantenga esto en secreto hasta que yo sepa qué contiene esa caja. ¿Puede prometerme eso?» «Por supuesto, padre, pero
¿Cree que tiene que ver con...? No lo sé, pero voy a averiguarlo. Esa noche, después de que Tomás se marchara, el padre Esquivel regresó a la sacristía con una linterna más potente y una escalera más alta. Extrajo cuidadosamente la caja del compartimento oculto y la bajó hasta el suelo. El peso la sorprendió. Era considerablemente más pesada de lo que parecía. La tapa estaba asegurada con un cierre de metal oxidado, pero no tenía candado. Con manos temblorosas, el padre Esquivel la abrió. El interior estaba forrado con terciopelo rojo, ahora descolorido por el tiempo. Y sobre ese fondo carmesí, como reliquias de un tiempo perdido, se distribuían varios objetos que hicieron que el sacerdote sintiera que el suelo se movía bajo sus pies. El primer objeto que captó su atención fue un rosario de cuentas de marfil, de factura exquisita, con una cruz de plata que reflejaba la luz de la linterna como un pequeño faro. El padre Esquivel lo reconoció inmediatamente. Era el rosario personal de Sor Ángela Domínguez, que ella siempre llevaba consigo y que nunca prestaba a nadie. Junto al rosario había un pequeño libro encuadernado en cuero negro, con las páginas amarillentas por el tiempo. Al abrirlo, el padre Esquivel descubrió que era un diario personal, escrito con letra pequeña y cuidadosa. En la primera página, con tinta ya desvanecida, se leía «Diario espiritual de Sor Ángela Domínguez, año de Nuestro Señor 1987». El corazón del sacerdote se detuvo por un momento. Comenzó a leer las primeras líneas. 15 de enero de 1987. He tenido otra visión durante la oración matutina. La Virgen Santísima se me apareció vestida de blanco, rodeada de una luz que no lastimaba los ojos. Me habló de una misión especial que debemos cumplir las hermanas y yo. Una misión que requerirá de nosotras el sacrificio supremo. Las manos del padre Esquivel temblaron tanto que tuvo que dejar el diario sobre la mesa. En la caja había más objetos. Una fotografía en blanco y negro de las 9 hermanas del convento, tomada aparentemente pocas semanas antes de su desaparición. Un pétalo de gardenia prensado entre 2 cristales, una pequeña llave de hierro forjado y, en el fondo de la caja, envuelto en un paño de lino blanco, algo que hizo que el sacerdote sintiera un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Era un mapa dibujado a mano en un pergamino amarillento. El mapa mostraba los terrenos del convento de Santa Clara con un detalle extraordinario. Cada edificio, cada jardín, cada sendero estaba marcado con precisión. Pero lo que llamó la atención del padre Esquivel fue un área del convento que nunca había visto. Un sótano subterráneo que se extendía debajo de la capilla principal, marcado con símbolos extraños y una anotación en latín que decía «Hic requiescunt fideles», aquí descansan los fieles. El padre Esquivel estudió el mapa durante horas, comparándolo con sus recuerdos del convento. Según el pergamino, el acceso a ese sótano se encontraba detrás del altar mayor de la capilla, oculto por una pared falsa que se activaba con una llave especial, una llave como la que acababa de encontrar en la caja. Al amanecer, agotado pero decidido, el padre Esquivel guardó cuidadosamente todos los objetos en la caja y la llevó a su habitación en la casa parroquial. Necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto y para decidir qué hacer con esa información. Durante los siguientes 3 días, leyó completo el diario de Sor Ángela. Las entradas revelaban una progresión inquietante. Las visiones de la hermana superior se habían vuelto más frecuentes e intensas durante los meses previos a la desaparición. Hablaba de revelaciones divinas sobre un propósito sagrado que las hermanas debían cumplir, de preparativos místicos que incluían ayunos prolongados y oraciones nocturnas, y de una fecha específica en la que debían completar su transformación espiritual. La fecha mencionada en la última entrada del diario era el 23 de octubre de 1987, el día de la desaparición.
Pero lo más perturbador eran las referencias constantes a la cámara sagrada y por el lugar de descanso eterno que se encontraba bajo la casa de Dios. Sor Ángela escribía sobre visiones en las que las hermanas caminaban juntas hacia una luz resplandeciente que emanaba de las profundidades de la tierra. 22 de octubre de 1987. Mañana se cumple el destino que Nuestra Señora nos ha revelado. Hemos ayunado durante 40 días, hemos purificado nuestros espíritus, hemos renunciado a todos los apegos terrenales. La llave de la cámara sagrada está en su lugar, y nosotras estamos preparadas para el viaje final. Que Dios se apiade de nuestras almas, y que nuestro sacrificio sirva para la salvación de los pecadores. El padre Esquivel cerró el diario con manos temblorosas. La realidad de lo que había descubierto comenzaba a tomar forma en su mente, y esa realidad era más terrible de lo que había imaginado. Las hermanas no habían desaparecido, no habían sido secuestradas, no se habían marchado del convento. Habían descendido voluntariamente a ese sótano oculto para cumplir lo que ellas creían que era una misión divina, y probablemente seguían allí. Durante una semana, el padre Esquivel luchó con su conciencia. Debía informar inmediatamente al obispo Villagrán, debía investigar por su cuenta antes de involucrar a las autoridades eclesiásticas. ¿Tenía derecho moral a abrir esa cámara subterránea sin permiso superior? La respuesta llegó en forma de una carta que recibió el 18 de marzo. Era del obispo Villagrán, quien le informaba que la diócesis había decidido demoler el convento de Santa Clara para construir en su lugar una escuela primaria. Los trabajos de demolición comenzarían en 2 semanas. El padre Esquivel comprendió que el tiempo se había agotado. Si no actuaba inmediatamente, cualquier evidencia que pudiera existir en esa cámara subterránea sería destruida para siempre. Esa misma noche, armado con la llave de hierro forjado, una linterna potente y el mapa dibujado a mano, el padre Esquivel se dirigió al convento de Santa Clara. Las cadenas y candados que habían sellado el portón durante 15 años cedieron ante su determinación y las herramientas que había traído. El interior del convento estaba exactamente como lo recordaba. Las celdas vacías, los pasillos silenciosos, el jardín donde las gardenias habían florecido imposiblemente en octubre de 1987. Pero ahora, con el mapa en sus manos y la llave en su bolsillo, el padre Esquivel sabía que no estaba buscando a las hermanas en los lugares obvios. Estaba buscando en el lugar donde nunca habían mirado. La capilla del convento se alzaba ante él como una catedral en miniatura. Sus muros de piedra y adobe habían sido construidos para durar siglos, y el altar mayor, tallado en cantera rosa, dominaba el espacio sagrado con una presencia imponente. Según el mapa, la entrada a la cámara subterránea se encontraba detrás del retablo del altar. El padre Esquivel examinó cuidadosamente la pared posterior, buscando algún indicio de una puerta oculta. Al principio no vio nada, pero al pasar la linterna por la superficie de la pared, notó que una sección del muro tenía una coloración ligeramente diferente, como si hubiera sido reparada o modificada en algún momento. Siguiendo las instrucciones del mapa, buscó una pequeña abertura en la base del muro, del tamaño exacto para introducir la llave de hierro forjado. La encontró oculta detrás de una de las velas votivas del altar. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, el padre Esquivel introdujo la llave en la cerradura oculta y la giró lentamente. El mecanismo funcionó con una precisión que desmentía sus siglos de antigüedad. La sección del muro se desplazó hacia un lado con un susurro suave, revelando una abertura rectangular que conducía a una escalinata de piedra que descendía hacia las entrañas de la tierra. Un aire frío y cargado de humedad subió desde las profundidades, trayendo consigo un olor que el padre Esquivel reconoció inmediatamente: incienso, velas de cera y algo más.
algo que hizo que su estómago se contrajera con una mezcla de miedo y anticipación, el olor de la santidad o de la muerte. Con la linterna en una mano y el rosario de marfil de Sor Ángela en la otra, el padre Esquivel comenzó a descender por la escalinata de piedra hacia el secreto que había permanecido oculto durante 15 años en las profundidades del convento de Santa Clara. Los primeros escalones de piedra estaban húmedos y resbaladizos, pulidos por siglos de uso ocasional. La escalinata descendía en espiral, siguiendo la curvatura natural de la roca que se extendía bajo los cimientos del convento. Con cada paso que daba, el padre Esquivel sentía que se alejaba no solo de la superficie, sino del mundo que conocía. La linterna proyectaba sombras danzantes en las paredes de piedra, revelando grabados antiguos que parecían anteriores a la construcción del convento. Símbolos precolombinos se mezclaban con cruces cristianas en un sincretismo religioso que hablaba de los secretos profundos de esa tierra sagrada. Después de 37 escalones, los contó compulsivamente para mantener la calma, el padre Esquivel llegó a un rellano de piedra que se abría hacia un corredor subterráneo. El aire era más denso aquí, cargado de humedad y de algo más, el aroma inconfundible del copal quemado hace mucho tiempo. El corredor se extendía hacia adelante durante unos 20 metros antes de abrirse a una cámara más amplia. Pero a medida que se acercaba al final del pasillo, el padre Esquivel comenzó a escuchar algo que hizo que se detuviera en seco. Voces. No eran voces humanas en el sentido convencional. Era más bien un murmullo constante, como el sonido del viento entre las hojas, pero con un ritmo que sugería palabras, oraciones, cánticos. Y debajo de ese murmullo, apenas perceptible, el tintineo suave de cuentas de rosario. Con el corazón palpitando tan fuerte que temía que se escuchara en toda la cámara, el padre Esquivel avanzó los últimos metros del corredor y emergió a un espacio que lo dejó sin aliento. La cámara subterránea era circular, con un diámetro de aproximadamente 15 metros. El techo abovedado se alzaba hasta perderse en las sombras, sostenido por columnas de piedra tallada que representaban santos y mártires cristianos. Pero lo que dominaba el espacio era lo que se encontraba en el centro. 9 nichos habían sido tallados en las paredes, distribuidos en un círculo perfecto. Cada nicho tenía el tamaño exacto para albergar a una persona en posición de oración, y cada uno estaba ocupado. Las hermanas del convento de Santa Clara estaban allí, pero no como el padre Esquivel había temido encontrarlas. Sor Ángela Domínguez se encontraba en el nicho principal, directamente frente a la entrada. Estaba sentada en posición de loto, con las manos entrelazadas sobre el regazo y los ojos cerrados en eterna contemplación. Su hábito blanco, a pesar de los 15 años transcurridos, se conservaba inmaculado. Su rostro tenía una expresión de paz absoluta, como si hubiera alcanzado finalmente la comunión perfecta con lo divino. Las otras 8 hermanas ocupaban los nichos restantes, cada una en la misma posición de oración eterna. Sus cuerpos se habían momificado naturalmente en el ambiente seco y fresco de la cámara subterránea, preservados por las condiciones únicas del lugar y por algo más que el padre Esquivel no podía explicar científicamente. En el centro de la cámara, sobre un altar circular de piedra, ardían 9 velas que proyectaban una luz dorada y constante, pero estas velas habían estado encendidas durante 15 años sin consumirse, alimentadas por una fuente que desafiaba toda lógica. El padre Esquivel se acercó lentamente al altar central, sin atreverse a respirar profundamente. Sobre la superficie de piedra, además de las velas eternas, había 9 objetos personales. Los rosarios de cada hermana, dispuestos en círculo alrededor de un crucifijo de oro que reconoció como el que presidía el altar mayor del convento. Pero lo que más lo impresionó fue descubrir un libro abierto en el centro del altar. Era una Biblia,
Pero no cualquier Biblia. Era el ejemplar personal de Sor Ángela, el mismo que había visto en su celda vacía 15 años atrás. El libro estaba abierto en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Al lado de la Biblia había una carta, escrita con la letra cuidadosa de Sor Ángela. El padre Esquivel la tomó con manos temblorosas y leyó: a quien encuentre este lugar sagrado, nosotras, las hermanas del convento de Santa Clara, hemos cumplido el mandato que Nuestra Señora nos reveló en repetidas visiones. No hemos muerto, hemos sido transformadas, no hemos desaparecido, hemos encontrado el lugar donde nuestras oraciones pueden ascender directamente al cielo. Durante 40 días ayunamos y nos purificamos, preparando nuestros cuerpos y almas para esta transición sagrada. El 23 de octubre de 1987, descendimos voluntariamente a esta cámara que nuestras predecesoras construyeron siglos atrás para este propósito santo. Aquí, en oración perpetua, intercedemos por las almas de los pecadores y por la salvación del mundo. Nuestros cuerpos permanecen como testimonio de la fe verdadera y nuestras almas vuelan libres hacia la presencia del Altísimo. No nos lloren como muertas. Alégrense porque hemos alcanzado la comunión perfecta con Dios. Las velas que arden en este altar son alimentadas por la llama de nuestra devoción y arderán hasta el fin de los tiempos como símbolo de la esperanza eterna. Que nuestra ofrenda sea aceptada por el Padre Celestial. Sor Ángela Domínguez, superiora. En nombre de las 9 hermanas de Santa Clara, 23 de octubre del año de nuestro Señor, 1987. El padre Esquivel dejó caer la carta y se dejó caer de rodillas ante el altar. La magnitud de lo que había descubierto lo abrumaba completamente. Las hermanas no habían sido víctimas de un crimen ni habían huido del convento. Habían elegido voluntariamente entrar en una forma de oración contemplativa tan profunda que había trascendido la barrera entre la vida y la muerte. Pero había algo más. Mientras permanecía arrodillado, el padre Esquivel se dio cuenta de que el murmullo constante que había escuchado al entrar a la cámara continuaba. Era suave, casi imperceptible, pero inequívocamente presente. El sonido de 9 voces femeninas recitando el rosario en latín. Y las velas del altar parpadearon suavemente, como si respondieran a una brisa que no existía en el espacio cerrado de la cámara. El padre Esquivel permaneció en oración durante horas, acompañado por las voces espectrales de las hermanas y por la luz dorada de las velas eternas. Cuando finalmente se incorporó, sabía que su vida había cambiado para siempre. Había sido testigo de algo que desafiaba toda comprensión humana, algo que se situaba en la frontera entre la fe y el misterio. Al salir de la cámara, selló cuidadosamente la entrada secreta y regresó a la superficie. El amanecer del 19 de marzo de 2002 lo encontró en la sacristía de San Miguel, redactando el informe más difícil de su carrera sacerdotal. El obispo Villagrán llegó a Tepoztlán 2 días después, acompañado de una comisión de investigadores eclesiásticos y de un especialista en fenómenos religiosos inexplicables del Vaticano. Después de examinar la evidencia, la caja con los objetos personales, el diario de Sor Ángela, el mapa de la cámara subterránea y de descender ellos mismos a la cripta sagrada, la comisión llegó a una conclusión que cambiaría para siempre la historia oficial del caso. El 15 de abril de 2002, la Iglesia Católica emitió un comunicado oficial que fue distribuido a todas las parroquias de México y enviado a los medios de comunicación internacionales. La Sagrada Congregación para las Causas de los Santos ha concluido su investigación sobre la desaparición de las 9 hermanas del convento de Santa Clara en Tepoztlán, Morelos,
ocurrida el 23 de octubre de 1987. Después de un exhaustivo análisis de la evidencia disponible, incluyendo documentos personales de las religiosas y el examen del lugar donde fueron encontrados sus restos, la Iglesia ha determinado que las hermanas entraron voluntariamente en un estado de contemplación mística extrema que resultó en su tránsito hacia la vida eterna. La cámara subterránea donde fueron encontradas ha sido declarada lugar de veneración privada, accesible únicamente para investigadores autorizados y personas de fe profunda que busquen fortalecer su relación con lo divino. La Iglesia reconoce que este caso presenta elementos que trascienden la comprensión humana normal y que deben ser interpretados a la luz de la fe y del misterio de la comunión de los santos. Se ha iniciado el proceso de beatificación de Sor Ángela Domínguez y sus 8 compañeras, quienes demostraron un grado extraordinario de devoción y sacrificio en su búsqueda de la unión perfecta con Dios. El convento de Santa Clara será preservado como sitio de peregrinación y la cámara subterránea permanecerá como testimonio del poder transformador de la fe verdadera. El comunicado fue firmado por el obispo Eduardo Villagrán y refrendado por el cardenal primado de México. Rosaura Medina, que entonces tenía 77 años, fue una de las primeras personas en visitar oficialmente la Cámara Sagrada después de su apertura controlada al público. Acompañada por el padre Esquivel, descendió trabajosamente por la escalinata de piedra hasta llegar al lugar donde las hermanas permanecían en oración eterna. Al ver a Sor Ángela en su nicho, conservada milagrosamente después de 15 años, Rosaura rompió en llanto. «Sabía que seguían aquí», murmuró entre lágrimas. «Sabía que no nos habían abandonado». Se acercó al altar central y depositó una gardenia blanca fresca junto a las velas eternas. La flor, al tocar la superficie de piedra sagrada, irradió una fragancia que llenó toda la cámara con el aroma del paraíso. En los años siguientes, la cámara subterránea del convento de Santa Clara se convirtió en un lugar de peregrinación para fieles de todo el mundo. Miles de personas descendían anualmente por la escalinata de piedra para orar ante las hermanas contemplativas y para encender velas que, según los testimonios, ardían con una intensidad sobrenatural. Los fenómenos inexplicables continuaron manifestándose. Las velas del altar central nunca se consumían completamente. Los visitantes reportaban escuchar cánticos en latín cuando la cámara estaba vacía. Y cada 23 de octubre, en el aniversario de la transformación de las hermanas, las gardenias del jardín superior florecían espontáneamente, sin importar la estación del año. El padre Esquivel dedicó el resto de su carrera sacerdotal a servir como guardián oficial de la cámara sagrada. Cada mañana, antes del amanecer, descendía por la escalinata para rezar junto a las hermanas y para mantener viva la llama de las velas eternas. En sus últimos años, solía decir a los peregrinos que lo visitaban: «No busquen explicaciones científicas para lo que ven aquí. Algunas verdades solo pueden ser comprendidas con el corazón y con la fe». Las hermanas de Santa Clara nos enseñaron que el amor verdadero hacia Dios puede trascender incluso la muerte y que la oración constante puede mantener viva la esperanza durante siglos. Cuando el padre Esquivel murió en 2018, a los 66 años, fue sepultado en el cementerio parroquial de Tepoztlán. Pero según los testimonios de los fieles que continúan visitando la cámara subterránea, su voz se ha unido al coro eterno de las 9 hermanas que siguen orando en las profundidades del convento de Santa Clara. Las velas del altar central arden más brillantes que nunca, alimentadas ahora por 10 almas que eligieron el camino de la contemplación perfecta y del amor infinito hacia lo divino. Y en las noches silenciosas de Tepoztlán,
Cuando el viento sopla entre los ahuehuetes centenarios, los lugareños aseguran que aún pueden escuchar el tintineo suave de cuentas de rosario y el murmullo de oraciones que ascienden desde las profundidades de la tierra hacia las alturas del cielo. El misterio de las hermanas desaparecidas había sido resuelto, pero había dado lugar a un misterio aún mayor: el poder de la fe para transformar la realidad y crear puentes entre el mundo visible y el invisible, entre lo temporal y lo eterno. En el Archivo Diocesano de Cuernavaca se conserva aún el expediente completo del caso, con todas las evidencias, testimonios y fotografías que documentan uno de los fenómenos religiosos más extraordinarios del siglo XX. Y en la primera página del expediente, escritas con la letra cuidadosa del obispo Villagrán, se pueden leer estas palabras: que este caso sirva para recordar a las generaciones futuras que los caminos de Dios son inescrutables y que la fe verdadera puede lograr milagros que trascienden toda comprensión humana. Las hermanas de Santa Clara nos enseñaron que el amor perfecto hacia lo divino no conoce límites, ni siquiera el límite de la muerte. El convento de Santa Clara sigue en pie, convertido ahora en un santuario que atrae a miles de peregrinos cada año. Y en las profundidades de su cámara sagrada, 9 mujeres que eligieron el camino de la contemplación perfecta continúan su oración eterna, intercediendo por un mundo que necesita desesperadamente su amor y su esperanza. Su desaparición ya no es un misterio sin resolver. Es un testimonio de fe que trasciende el tiempo y la muerte, una ventana abierta hacia lo sagrado que nos recuerda que, más allá de las explicaciones racionales, existe siempre el territorio infinito del misterio y del amor divino.